siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión vamos a resolver uno de los exámenes de matemáticas de selectividad de 2016 de Andalucía. En particular, el que yo he llamado examen 1. Aquí tenemos el examen que, como todos los exámenes de selectividad, consta de 4 preguntas, que podéis ir viendo ahí y que iremos resolviendo a lo largo del vídeo. Bueno, en el ejercicio 1 se nos dice que de un solar se quiere vender un terreno rectangular de área 12.800 metros cuadrados dividido en 3 parcelas y se quiere vallar todo el perímetro y las separaciones entre las 3 parcelas iguales en las que se quiere dividir la parcela grande. Entonces se nos pide calcular las dimensiones del rectángulo para que la longitud de la valla sea mínima, es decir, para incurrir en un corte mínimo. En este tipo de problemas siempre aparece una función que depende de dos variables, que en este caso pues va a ser la longitud, que va a depender de x e y, y aparece una relación entre las dos variables que nos la va a proporcionar el área. Esa relación nos permite que la función original, que dependía de dos variables, se quede solo en una y podamos aplicarle condiciones de extremo relativo. Os lo explico mejor. La longitud de toda la valla sería 2x más 4y, si os fijáis. 2x por la parte de abajo y la de arriba, y 4y porque hay 4 líneas verticales, cada una de longitud y. Esto queremos hacer lo mínimo. Para ello tenemos una relación entre esas variables, que sería el área. El área de un rectángulo es base por altura, y en este caso vale 12.800. Si yo despejo y, tendré que y sería 12.800 y la x me llega dividiendo. Entonces, lo que voy a hacer aquí, en lugar de poner y, voy a poner 12.800 partido por x. Ello ya me genera que la función que originalmente dependía de dos variables ya va a depender solo de la x y me va a dar la longitud de toda la valla. Si le voy a llamar, por ejemplo, f de x, será igual a 2x más 4 por y, pues 4 por 12.800 dividido entre x. 4 por 12.800 son 48, 8 por 4, 51.200. Es decir, tendríamos que f de x sería igual a 2x más, hemos dicho, 51.200 dividido por x. Vamos a hacer las dos derivadas de esta función porque luego me van a hacer falta. Entonces, f' de x sería igual a 2. Tened en cuenta que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado, con lo cual esto me quedaría menos 51.200 dividido entre x cuadrado. La derivada segunda se me va el 2 y tened en cuenta de nuevo que la derivada de 1 partido por x cuadrado va a ser menos 2 partido por x cubo. Con lo cual, esto me quedaría, el 2 se va, y me quedaría 2 por 51.200, 102.400 dividido entre x cubo. Voy a copiar todos estos datos por aquí, borro y seguimos haciendo el problema. Bien, para buscar el mínimo de esta función de f de x, lo primero que hacemos es igualar la derivada de x a 0. Ello implica que 2 menos 51.200 entre x cuadrado tenga que ser igual a 0, o sea, que 2 será igual a 51.200 partido x cuadrado. Paso el x cuadrado para allá y el 2 dividiendo y tendré que x cuadrado será igual a 51.200 dividido entre 2. Esto da 25.500, 25.600, es decir, x cuadrado será igual a 25.600. Por lo cual, x será igual a la raíz cuadrada de 25.600. 256 es 2 elevado a 8, cuya raíz es 2 elevado a 4, que es 16, y con 2 ceros me quedaría un 0, 0. Es decir, la raíz cuadrada de esto sale 160. Obviamente me quedo con el valor positivo de la raíz, porque estamos hablando de una longitud. Si x vale 160, me vengo aquí y tendré que y valdrá 12.800 entre x, que lo teníamos de antes cuando despejamos la y.
Es decir, en este caso 12.800 entre 160. Ello me da 80. Es decir, ya tendríamos las longitudes que serían 160 de ancho y 80 metros de alto. Falta comprobar que eso es un mínimo, y para ello f segunda del valor de x que hemos obtenido de 160, si realmente es un mínimo, tendría que ser positiva, porque en 160 se anula la derivada primera y si la derivada segunda es positiva será un mínimo. Me vengo a la derivada segunda y realmente no necesito ni hacer cuentas, porque tendría una cantidad positiva y 160 al cubo es una cantidad positiva, es decir, esto me sale mayor que 0, con lo cual tenemos un mínimo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Las dimensiones del rectángulo han de ser 160 metros de ancho y 80 metros de alto. Vamos a intentar ya resolver el ejercicio 2. En él se nos da una función real de variable real, que sería esta de aquí, menos x cuadrado más mx, siendo m un parámetro positivo, y se nos pide que esbocemos el recinto limitado por la gráfica de f y la recta y igual a menos mx. Y luego que calculemos el valor de m si sabemos que el área de dicho recinto es 36 metros cuadrados. Vamos a ver. De f de x sabemos que va a ser una parábola invertida porque el coeficiente de x cuadrado es negativo. El vértice lo obtendremos donde la derivada primera se anule. Es decir, que f' de x sea igual a 0 implicaría la derivada de esto menos 2x más m igual a 0. Es decir, que x menos m partido menos 2, es decir, el vértice estará en m medios. ¿De acuerdo? Va a ser positivo porque m es positivo, luego va a estar en la parte positiva de las x. ¿Qué más podemos decir? F de m medios será igual a menos m medios al cuadrado más m por m medios, que es lo mismo, menos m cuadrado partido 4 más m cuadrado partido 2. O lo que es lo mismo a m cuadrado partido 4. Es decir, yo sé que de mi parábola el vértice va a ser el punto m medios, coma, m cuadrado partido por 4. En cualquier caso, esta cantidad también, m cuadrado, va a ser positiva también porque m cuadrado siempre va a ser positivo, al ser un número al cuadrado, aparte de que m era positivo, y dividido entre un número positivo como es 4 también lo va a ser. Es decir, ya sabemos que si m, por ejemplo, fuera esto, en m medios va a estar el vértice, que va a estar por encima en un valor, este sería m cuadrado partido por 4. Sabemos de la parábola que en 0 vale 0, porque si sustituyo x por 0, esto me sale 0, es decir, la parábola va a pasar por aquí. Y lógicamente por simetría va a pasar por m también. Es decir, va a ser una cosa así más o menos, su vértice aquí y luego pasa por aquí. Tiraremos para abajo por si acaso hace falta. Por otro lado, la recta y igual a menos mx, pues sería una recta con pendiente menos m. Va a ser una recta con pendiente negativa que pase por el origen de coordenadas. Porque al ser m positivo, menos m es negativo, y evidentemente como no tiene ordenada en el origen, va a pasar por el origen de coordenadas. Va a ser una cosa así. Esta sería la recta y igual a menos mx. Entonces, el área que se nos pide, el esbozo ya está hecho, que era lo que se nos pedía. Y ahora se nos pide calcular m para que ese área que yo he marcado sean 36 unidades. Vamos a intentarlo. Antes de nada, me interesaría calcular para qué valor sobre el eje x se produce el punto de intersección entre ambas gráficas. Para lo cual voy a igualarlas. Menos x cuadrado más mx lo igualo a menos mx. Con lo cual tendré menos x cuadrado, si esta me la traigo para acá sumando, más 2mx igual a 0. Saco factor común x, que multiplicaría menos x más 2m igual a 0, y tenemos una ecuación factorizada. Primera posibilidad, cosa que ya conocíamos, x igual a 0, ya sabíamos que en x igual a 0 coincidían las dos gráficas, y por otro lado tendremos que menos x más 2m será igual a 0. Ello me da la otra condición, x es igual a 2m.
Hombre, la gráfica del dibujo me ha salido regular, porque lo que me dicen es que el punto de corte se produce en 2M, más o menos por aquí. Realmente vamos a intentar arreglarlo. ¿De acuerdo? O sea, en M es el punto de corte de f de x con el eje OX, y en 2M se produce la intersección entre f de x y de x. Por lo cual ya podemos plantear el área. El área pedida, que sabemos que son 36 metros cuadrados, no se nos olvide, sería la integral. A ver, cuando tenemos que calcular el área entre dos curvas, siempre se hace la integral entre los límites pertinentes, en este caso entre 0 y 2m, pero de la función que va por encima menos la que va por debajo. A mí me gusta decir techo menos suelo. Entonces sería el área entre 0 y 2m, ¿no?, que son los valores de x entre los que está comprendido nuestro área, de techo f de x, que sería esto, menos x cuadrado más mx, menos suelo, que sería esta de aquí, es decir, menos mx, me quedaría más mx otra vez. Todo ello diferencial de x. Esto sería igual a la integral entre 0 y 2m de menos x cuadrado más, como estamos sumando la misma cantidad, me quedaría 2mx diferencial de x. Hacemos esa integral, que es muy sencilla porque es un polinomio, y esto sería igual a menos x cubo partido 3 más 2mx cuadrado partido 2, porque estamos integrando con respecto a x, y la integral de x es x cuadrado partido por 2. 2m es una constante que sigue permaneciendo ahí. Se me va el 2 con el 2, y esto estaría evaluado entre 0 y 2m. Es decir, esto sería, evaluando esta función en 2m, sería menos 2m al cubo dividido entre 3, más el cambio de x por 2m sería m por 2m al cuadrado, y nada. Y luego habría que restarle la misma función evaluada en 0, pero como ambas tienen x, si evalúo x en 0, eso va a ser 0, o sea, menos 0. Esto me quedaría menos 2 al cubo, 8 m cubo, dividido entre 3, más, esto sería 4m cuadrado por m, 4m cubo. 4m cubo serían 12m cubo partido por 3, que menos 8 son 4m cubo partido por 3, si yo no me equivoco. Igualamos esa cantidad a 36, porque esto es el área comprendida entre las dos curvas, y se nos decía que el área eran 36 unidades. Y simplemente despejar m. Entonces, si despejo m cubo en primer lugar, sería 36 por 3 dividido entre 4. Esto sería 27. Es decir, m cubo es igual a 27, con lo que m será la raíz cúbica de 27. Es decir, m, la raíz cúbica de 27, como sabéis, 27 es 3 al cubo, pues vale 3. Y ya hemos terminado el ejercicio. Se nos pedía el valor de m para que este área fueran 36, pues m ha de valer 3. Bien, nos toca ya resolver el ejercicio 3. Se nos dice de los datos recabados en un informe sobre los beneficios obtenidos por las empresas A, B y C, el año pasado se desprende lo siguiente. La empresa B obtiene el mismo beneficio que A y C juntas, es decir, B sería igual a A más C, siendo A, B y C los beneficios que obtienen las empresas A, B y C respectivamente. El beneficio de la empresa A es la media aritmética de las otras dos, es decir, la media se hace sumando, en este caso B más C, y dividiendo entre 2. Entonces, si el 2 lo paso para acá, tendremos que 2A será igual a B más C, y si lo paso restando, tendremos que menos 2A más B más C será igual a 0. Y por otro lado, se nos pide, determina si se puede hallar el beneficio de cada empresa sabiendo que A ha obtenido el doble de C, es decir, que A ha obtenido el doble de C. Reordenando todo esto, tendríamos un sistema que sería A menos B más C igual a 0,
menos 2A más B más C igual a 0, y luego A menos 2C igual a 0. Aquí tengo copiado el sistema. Se nos pide si es posible calcular el beneficio de las empresas. El si es posible, yo entiendo que lo que me están pidiendo es que clasifique ese sistema. Ese sistema puede ser compatible determinado, en cuyo caso sí habría una solución única, compatible indeterminado, habría infinitas soluciones, o incompatible y no habría solución. Voy a empezar por ahí. Entonces, aquí voy a poner la matriz del sistema. Bien, la primera conclusión es que es un sistema homogéneo, es decir, va a ser compatible, solución va a tener o una o infinitas. Entonces, vamos a ver si es compatible determinado o indeterminado. Para ello, si esta es la matriz característica, vamos a llamarle matriz M, voy a calcular el determinante de la matriz M. Aquí tenemos el determinante de la matriz M, vamos a calcularlo. Un producto de los elementos de diagonal principal sería 1 por 1 por menos 2, luego menos 2 por 0 por 1, nada, porque hay un 0, menos 1 por 1 por 1, menos 1. Y habría que restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 1, 1 por 0 por 1, nada, esto sería 2 por menos 2, menos 4. Ello me da menos 3 y esto sería menos 3. Es decir, el determinante vale 0. Si el determinante vale 0 significa que el rango de la matriz característica va a ser 2. Evidentemente va a coincidir con el rango de la matriz ampliada porque la ampliada solamente contiene una columna de ceros más al ser un sistema homogéneo. Tenemos 3 incógnitas. Ello me dice que es un sistema compatible por coincidir los rangos, pero por no coincidir con el número de incógnitas sería un sistema compatible indeterminado. Por lo cual, respondiendo a la primera pregunta, ¿determina si se puede hallar el beneficio de cada empresa sabiendo que tal y cual? No, no se puede hallar porque tenemos un sistema compatible indeterminado. Este sistema admite infinitas soluciones y no se puede precisar los beneficios de cada empresa. Esto sería el apartado A. En un apartado B se nos pide calcula el beneficio de cada empresa sabiendo que entre las tres han obtenido 210 millones de euros. Es decir, que A más B más C sería igual a 210. Añadimos una nueva ecuación, pero recordemos que el rango de M era 2, con lo cual significa que de estas tres ecuaciones una me sobra, una es linealmente dependiente con las otras dos. ¿Cuál de ellas? Pues yo busco un determinante de orden 2 distinto de 0, por ejemplo ese, lo calculo, es distinto de 0, lo que significa que estas dos ecuaciones son linealmente independientes. Me sobra la tercera, es decir, en mi nuevo sistema elimino la ecuación tercera y planteo un nuevo sistema con estas tres. Bueno, tenemos que resolver ese sistema. Yo he elegido hacerlo matricialmente, en realidad no nos dice nada en el enunciado, podríamos hacerlo por igualación, sustitución, reducción, por el método de Cramer, por el método de Gauss, podemos hacerlo matricialmente, que es como yo lo voy a hacer. Pero cualquiera de esos métodos sería correcto. Entonces, aquí tenemos la matriz característica, vamos a llamarle. Este sistema puesto matricialmente sería matriz M por matriz X, siendo la matriz X la de la incógnita. La matriz X sería la matriz columna ABC. Ha de ser igual a la matriz de los términos independientes, vamos a llamarle D por ejemplo, siendo la matriz D 0, 0, 210. Entonces, si despejo de aquí X, multiplico por la inversa de M a la izquierda, y aquí también he de multiplicar a la izquierda por la inversa de M, el producto de la matriz con su inversa vale la identidad, que multiplicado por X me queda la matriz X, es decir, X sería igual a M inversa por D. Tendré que calcular la inversa de la matriz M. Voy a empezar calculando el determinante de la matriz M. Que sería 1 menos 2 menos 1 menos 1 más 1 más 2. Esto sería 1 menos 3, que es menos 2, y estos son menos 4. Menos 2 menos 4 sale menos 6. Bien, como el determinante de M es distinto de 0, pues puedo calcular la inversa. Entonces, voy a calcular la matriz adjunta de M. Es decir, la matriz adjunta de M será igual, voy a ir calculando elemento a elemento. El elemento 1, 1, el adjunto
M11 sería igual a... Fijaros que cuando la suma de columna y fila sea par, como es el caso 1 más 1 es 2, pues no lleva cambio de signo. Si fuera impar, acarrearía un cambio de signo. En este caso nada. Si suprimo fila 1 y columna 1, me quedaría el determinante 1, 1, 1, 1. Eso vale 0, por lo cual el adjunto 1, 1 vale 0. El adjunto fila 1, columna 2, como suman impar 2 más 1 es 3, pongo un signo menos. Y luego el determinante resultante de suprimir fila 1 y columna 2, que sería menos 2, 1, 1, 1. Esto me daría menos 2, menos 1, pero cambiado de signo. Es decir, menos 3 cambiado de signo, que es 3. Y lo pondría aquí. El adjunto del elemento 1, 3 sería igual, como suma en par, nada, y luego el determinante resultante de suprimir fila 1 y columna 3. Me quedaría menos 2, 1, 1, 1. Menos 2, 1, 1, 1. Esto sería menos 2, menos 1, que es menos 3. Y lo colocaríamos ahí. Voy a hacer de forma más rápida el resto de elementos adjuntos, porque supongo que lo sabía hacer, serían iguales que estos. Entonces, aquí sería menos 1, menos 1, menos 2, cambiado de signo 2, este sería 0, este de aquí sería 1 más 1, 2, pero cambiado de signo menos 2, aquí tendríamos menos 1, menos 1, menos 2, este de aquí sería 1 más 2, 3, cambiado de signo menos 3, y el último sería 1 menos 2, menos 1, sin cambiar de signo, menos 1. Y con esto ya tendríamos la matriz adjunta. La vamos a calcular como 1 partido por el determinante de m, por la matriz adjunta y traspuesta de m, es decir, lo indicamos así. Esto sería un sexto, porque ya tenemos 1 partido menos 6, ya tenemos calculado el determinante de m. La matriz adjunta traspuesta es copiar filas por columnas, es decir, fila 1 la copio como columna 1, 0, 3, menos 3, fila 2 la copio como columna 2, 2, 0, menos 2, y fila 3, menos 2, menos 3, menos 1, la copio como columna 3. Divido todos estos elementos entre 6 y me quedaría que la matriz inversa sería 0 entre 6, 0, perdón, entre menos 6, he dicho 6. Entonces entre menos 6 sería menos 1 tercio, menos 2 entre menos 6 sería 1 tercio, esto sería menos 1 medio, 0, 1 medio positivo, 1 medio, 1 tercio y por último 1 sexto. Esta sería la matriz inversa de m. Ya para concluir, recordad que la matriz X la calculábamos como la inversa de m por la matriz D, que es 0, 0, 210. 0, 0, 210. Ello me daría, tenemos el producto de una matriz 3 por 3 con una matriz 3 por 1. Se puede multiplicar porque la primera tiene tantas columnas como fila la segunda y el resultado va a ser una matriz 3 por 1 igual que lo es la matriz D. Entonces, el elemento 1, 1 sería fila 1 por columna 1, 0 por 0, menos 1 tercio por 0 y luego 1 tercio por 210, eso me da 70. El elemento 1, 2 sería fila 2 por la columna esta, sería menos 1 medio por 0, nada, 0 por 0, nada, y 1 medio por 210, que sería 105. Y por último, sería fila 3 por la columna, es decir, 1 medio por 0, 1 tercio por 0, nada, y 1 sexto por 210. Y 1 sexto por 210, que eso sería 70 entre 2, 35. Y ya tenemos la solución. Es decir, la empresa ha obtenido un beneficio, recordemos que era en millones, pues de 70 millones de euros, la empresa B de 105 y la C de 35 millones. Lo podemos poner así si queréis la solución. Ya tenemos la solución aquí. Es decir, con esto hemos terminado el ejercicio 3. Y ya estamos con el ejercicio cuarto y último. En él se nos dice que la recta R pasa por estos dos puntos, A y B se nos dan, y se nos da la ecuación general de la recta S. Se nos pide determinar el plano, vamos a llamarle plano pi, tal que pasa por el origen de coordenadas, el punto 0, 0, 0 pertenece a nuestro plano, y además es paralelo a ambas rectas. Pi es paralelo a R y también pi es paralelo a S. Se nos pide determinar la ecuación del plano pi. En este caso, fijaros que un plano siempre queda determinado si tenemos un punto del plano, que en este caso va a ser el punto 0, 0, 0, el origen de coordenadas, y dos vectores directores. Pero es que va a ser muy fácil, porque si yo tomo un vector director de R,
vamos a llamarle vector U, y un vector director de S, por ejemplo, vector V, pues ya tendré un punto y dos vectores directores del plano. O sea que todo se basa en obtener un vector director de cada recta. Bien, la recta R se nos dice que pasa por los puntos A y B. Obtener un vector director va a ser muy sencillo, el vector AB lo va a ser. Vamos a llamarle vector U, por ejemplo, el director de R, que va a ser en este caso el vector AB. Es decir, se obtiene siempre coordenadas del extremo de B menos coordenadas del origen de A. Es decir, punto B 3 menos 1, 1 menos A, que sería 1, 1, 0. Esto me lleva a que el vector AB sería el vector 2 menos 1 menos 2, 1. Por comodidad voy a llamarle vector U, como he dicho. Pues ya está, el vector U, director de R, sería el 2 menos 2, 1. Necesitamos un vector director de S. Como tenemos la recta S en general, lo que voy a hacer es que el vector director de S, voy a llamarle V, por ejemplo, lo voy a obtener resolviendo este determinante. En realidad, si tengo la recta S, se da como intersección de dos planos. Lo único que hago es el producto vectorial de dos vectores, cada uno de ellos normal a uno de los planos. El vector normal al plano primero sería el 1, 2, 0, y del segundo plano el 0, 1, 1. Resolviendo este determinante sería con I tendríamos 2 menos 0, 2, con J tendremos 0 menos 1 por menos 1, y con K tendremos 1 y nada. Es decir, el vector V director de la recta S no es otro que el 2 menos 1, 1. Bueno, pues ya podemos responder al apartado A. La ecuación del plano pi la voy a poner, por ejemplo, en vectorial. Tendríamos x, y, z igual a coordenadas de un punto, el origen de coordenadas, 0, 0, 0, más un vector director del plano por lambda, es decir, 2 menos 2, 1 por lambda, más otro vector director que sería el v, 2 menos 1, 1 por mu, siendo por supuesto lambda y mu cualesquiera que queramos números reales. Y con esto hemos terminado el apartado A. En el apartado B se nos pide obtener la ecuación de un plano, le vamos a llamar también plano pi, tal que contenga el punto B y que la recta S sea perpendicular a dicho plano. Yo lo que voy a hacer es que, como tenemos de antes un vector director de S, el vector V, si lo dibujo aquí, pues sería un vector normal al plano, el vector V, por ser director de S, pues voy a considerar ese vector, y si este vector es un vector normal al plano, eso significa que la ecuación del plano pi la podré poner como 2x menos y menos z, más z más un cierto coeficiente de igual a 0, que habrá que determinarlo, siendo 2 menos 1, 1 las coordenadas de un vector normal al plano pi. Entonces, para determinar d, utilizamos que el punto B pertenece al plano pi, por lo cual puedo sustituir sus coordenadas x por 3, y por menos 1 y z por 1 aquí en la ecuación, que se cumplirá dicha ecuación por ser un punto del plano. Eso sería 2 por 3, 6 menos 1, porque y vale menos 1, pues más 1, más z más 1, más d igual a 0. Estos son 8, con lo cual tendremos que 8 más d igual a 0, con lo cual d vale menos 8. Ya tenemos la ecuación del plano pi como 2x menos y más z menos 8 igual a 0. Lo que pasa es que me habéis pedido unas ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le llamo a z lambda. Y también le llamo a i, por ejemplo, mu. Con lo cual, tendré que 2x menos i, es decir, menos mu, más z más lambda, menos 8 igual a 0. Tengo que despejar x. Tendré que 2x será igual a mu menos lambda más 8. El 2 pasa dividiendo y tendré que, lo pongo aquí ya, x será igual a mu medios menos lambda medios más 8 entre 2, 4. Siendo lambda y mu cualesquiera números reales, estas serían las ecuaciones paramétricas del plano pi, con lo cual hemos terminado el ejercicio 4 y todo el examen.
Espero que si os guste y os sirve de ayuda en el estudio, me deis un like, por favor. Y muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.